Buenas tardes, buen día a todas y a todos las personas que nos siguen en un nuevo espacio de ciudadanía enfocada. Como ustedes saben, una actividad que se enmarca dentro del proyecto Acción ODS, que subvenciona la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura y que ejecuta la Asociación de Universidades Populares en colaboración con numerosas universidades populares de nuestra comunidad autónoma. Ciudadanía enfocada tiene por objeto principal el acercar los grandes conceptos, las grandes líneas de trabajo que están inspirando la construcción de esta nueva realidad o de este nuevo mundo al que nos estamos enfrentando, presente, diría, aunque también de cara al futuro, presente de cara al futuro, que, bueno, pues que tiene que generar alternativas y oportunidades para todas las personas, tanto desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista humano y cercano, y que nos haga un poquito más felices. Hoy tengo la suerte, una vez más, de compartir este espacio con un gran amigo y una persona muy comprometida con el desarrollo de Extremadura, con una larga experiencia en el mundo de la cultura, en el mundo de la producción teatral, en el mundo del arte y en el mundo de cercanía con los artistas. Importante el arte como producción, importante los artistas como inspiradores. Hoy tengo la suerte de tener a Francisco Palomino, Paco Palomino, más conocido entre todos, es el responsable, el CEO de una empresa que se llama Atacama, que está ubicada en Cáceres, aunque tiene su marco de trabajo, no solo es regional, también nacional, ya le digo, con muchísima experiencia a lo largo de los años. Muy buenas, querido amigo, un placer saludarte y compartir este espacio contigo. Buenas, Paco, pues nada, el placer es mío y encantado de que podamos echar un ratito y conversar. La cultura, Paco, hoy hablamos de cultura. ¿Es la cultura el eje principal sobre el que debe asentarse todo el desarrollo de los pueblos? Bueno, pues yo creo que es obvio que sí, ¿no? Al final, los pueblos, al final la ciudadanía, es decir, somos cultura y pertenecemos o tenemos una identidad cultural que no tiene por qué ser algo estático, que puede estar en movimiento, de hecho está en continuo movimiento, ¿no? y en continuo traspase de cultura entre unos pueblos y otros o entre unas zonas y otras, ¿no? Pero sí que es verdad que la cultura al final nos identifica y muchas veces nos arraiga a un territorio o nos da ese sentido de pertenencia, ¿no? Y desde ahí podemos construir, desde esa cultura podemos construir hacia otros ámbitos o hacia otros nuevos futuros, ¿no? Nos da la cultura el sentido de pertenencia a un territorio, pero también nos posiciona ante el marco, ante la globalidad y favorece el mestizaje, digamos, el intercambio es lo que también apoya esa evolución permanente que tiene la cultura para ofrecer respuesta a la ciudadanía. Bueno, vamos a ver, es que claro, esto sería muy, muy complicado y además es una opinión lógicamente muy, muy personal, ¿no? Yo creo que desde la cultura propia, pero eso va a depender más de la persona que no de la propia cultura, aunque también está influido por ella, tú puedes construir y te puedes abrir a nuevas culturas, a nuevas formas de ver, en definitiva, a nuevas formas de ver el mundo, ¿no? Todos y cada uno de nosotros, por nacer donde nacemos, por tener la familia que tenemos, el grupo social, etcétera, evidentemente tenemos una identidad, una raíz cultural, ¿no? Eso habrá gente y lo vemos, ¿no? A diario, que lo tome como un signo en un momento determinado, si me permiten la palabra, de pureza o de sentido de cómo tienen que ser las cosas, porque han sido siempre así y siempre tendrán que serlo, y habrá otra gente que será más permeable y tendrá capacidad de que le filtren pues otras nuevas ideas, otras nuevas formas de ver el mundo, otras nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y eso dará lugar a una nueva visión, seguramente, a una nueva cultura, a unas nuevas tradiciones. Si nos ponemos a repasar,
pues evidentemente hay muchas cosas que nos vienen de antiguo, por decirlo de alguna manera, pero hay otras cosas que son más nuevas y que están ahora mismo construyendo la identidad futura, ¿no? Entonces, bueno, la cultura al final es un intercambio de saber, de parecer, de puntos de vista, y yo creo que eso es lo bonito, que se produzca ese intercambio. Luego ya cada uno que decida con lo que se queda, qué le gusta más o qué le gusta menos, pero por lo menos hay que estar abierto a, a nuevas formas y a nuevas visiones. Podemos hablar de la cultura de los ODS, por ejemplo, en este nuevo tiempo. Claro, fíjate, pues si no está marcando, ¿no? Y no está haciendo que nos demos a lo mejor cuenta pues no sé, de temas o de forma de hacer. Sobre todo yo te puedo decir en mi caso, ¿no? Cuando nos ponemos a hacer alguna producción, sí que tenemos en cuenta ciertas cosas que a lo mejor antes no habíamos pensado en ellas, ¿no? Evidentemente hay una que además ya no solamente, o sea, está en el ambiente, ¿no? Como puede ser la perspectiva de género, ¿no? Con el ODS número 5, pero luego hay otras perspectivas que dicen, bueno, pues a lo mejor a raíz de hacer yo esta actividad, pues puedo también trabajar otro tipo de objetivos o puedo formar parte de otras alianzas, etcétera, ¿no? Entonces, los ODS sí han sido, quizás porque, bueno, es un tema que a mí me llama, pero sí que ha sido un cambio, si quieres llamarlo cultural, ¿no? También para las organizaciones. Me consta porque he tenido la suerte de participar y colaborar en esto, que has estado haciendo proyectos de cooperación en el marco cultural, en el marco teatral, en el marco artístico, ¿no? Uh-huh. Realmente, ¿qué valor aporta ese trabajo de la cooperación internacional a niveles personales para ti, como artista, como gestor de cultura y en líneas generales a la cultura extremeña, ¿no? A la cultura, a nuestra cultura, ¿no? Bueno, empezando por el final, quizás, o es mi visión, en Extremadura siempre hemos estado muy abiertos al mundo, afortunadamente, por lo menos claro, yo te hablo desde que yo pero seguramente si nos ponemos a mirar hacia atrás, realmente sí que hemos estado abiertos al mundo y hemos sido ya los motivos serían otros, pero hemos sido un pueblo que hemos tenido que salir y que hemos tenido que buscar oportunidades y fuera, independientemente de las que se han podido crear dentro, ¿no? Entonces, creo que eso forma parte de la cultura de esta región, ¿vale? El estar abiertos al mundo y a nuevas posibilidades. ¿Qué supone hacer proyectos de cooperación o trabajar en otros ámbitos? Bueno, pues, al final, como todo el mundo dice, te enriqueces, sacas nuevas perspectivas, eh, generas nuevas conversaciones con las que crear pues nuevas cosas. Si hablamos de lo que estuvimos haciendo en Cuba, por ejemplo, con Fundación Ciudadanía y demás, pues te da la posibilidad de trabajar desde el teatro ámbitos, en este caso era el tema de violencia de género, pero trabajar con gente para trabajar también el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero es que aquí esa perspectiva nos lo ha dado para después poder trabajar en centros educativos y demás. O sea que es lo bueno que tiene la actividad cultural o la actividad creativa es que lo que no hay es rutina, ¿vale? La rutina es que no hay rutina prácticamente y que a cada nuevo paso se te abren normalmente muchos caminos nuevos que tienes que estar abierto a, a explorarlos o no. No siempre puedes explorar todos los caminos, ¿no? Pero evidentemente salir, hacer cosas fuera, mezclarte, etcétera, siempre enriquece. Podríamos decir que casi el arte es un lenguaje universal
de comunicación que además se personaliza porque cada uno lo siente como o lo interpreta a su forma, ¿no? El enriquecimiento en el marco de la cooperación hace que todo ese mensaje se sobredimensione, ¿no? Se haga aún más grande, ¿no? Podríamos estar hablando de esto, ¿no? Claro, al final te abres a nuevas perspectivas, ¿no? Al final, eh, no lo sé, ¿no? Estaba acordándome ahora, por ejemplo, de la exposición que hicimos fotográfica sobre La Habana, que tú conoces, ¿no? Y donde, bueno, pues tienes son cosas que surgen además sobre la marcha, que no estaban ni planificadas, que es lo bueno de estar abierto a nuevas conversaciones y a nuevas propuestas, ¿no? Donde, bueno, pues la visión de dos personas diferentes, una cubana y otra extremeña, sobre unos días en La Habana, ¿no? Y qué le surgió y qué diferente era cada una de las visiones, ¿no? Y pues eso es un poco al final el arte, al final la cultura. Habrá gente que le guste más una cosa, habrá gente que le guste más otra, habrá gente que sea más purista, habrá gente que le gusta más el mestizaje, ¿no? Pero al final es una conversación no solamente entre el autor o la autora para sí mismo, sino para el público, ¿no? Que además lo va a interpretar cada uno de una manera totalmente diferente. Y eso, pues eso es muy gratificante y es un reto y es una responsabilidad cuando te dedicas a producir o a crear proyectos y productos culturales. Por lo tanto, está demostrado el compromiso social que los artistas tienen, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que el arte lleva implícito, ¿no? El permitir crear ese imaginario social o el invitar a la gente a reflexionar, el invitar a la gente a posicionarse ante determinados temas, ¿no? Está claro y estarás de acuerdo conmigo que todas las manifestaciones, que la cultura ocupa un lugar muy importante en la educación a lo largo de la vida, ¿no? Ahora que se está hablando mucho de la necesidad de prolongar nuestro aprendizaje, nuestra educación a lo largo de nuestra vida, siempre ha estado presente, pero posiblemente ahora mucho más con esta realidad gaseosa, volátil, líquida que estamos viviendo, que nos exige estar en una constante evolución. ¿Compartes conmigo esta reflexión? Sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, llevando a mi terreno y cosas que hacemos, para nosotros el teatro educativo, educar a través del teatro es importante, es fundamental. Las posibilidades que te genera, pero no solamente a público infantil, que muchas veces es más obvio, ¿no? Y lo tenemos como más asumido, ¿no? Sino adolescentes, pero al público en general, ¿no? La reflexión que se puede sacar de una obra de teatro, de una pieza teatral, eh, es tremenda, y la herramienta que supone para llegar de manera diferente al típico aula o a la charla ahora que lo tenemos tanto por webinar o por plataformas de internet y demás, es totalmente distinto, ¿no? Entonces, claro, hay mucha potencia educativa en el tema de la cultura. Por eso también ha sido tantas veces censurada y perseguida, ¿no? Porque, lógicamente, a través de la cultura se lanzan mensajes y mensajes muy potentes que pueden llegar a mucha gente. Yeah. Casi cambiamos un poquito, aunque seguimos en el mismo marco, ¿no? Es realmente, ahora Europa ya, su presidenta lo ha estado declarando, con nuevos movimientos artísticos y de arte, o está el teatro, diferentes manifestaciones artísticas en el mundo de la cultura y del mundo del arte, como una de las herramientas importantes para el desarrollo, para un nuevo movimiento que genere esa necesidad de reinventarnos, hacer un nuevo modelo. Las industrias culturales, la cultura es realmente una alternativa que
las instituciones responsables, políticas o sociales, tienen que tener en cuenta para armar realmente la alternativa económica y social que necesitamos, el nuevo modelo que necesitamos? Mira, mi sensación es que desde la administración y desde las instituciones eso se tiene medianamente claro, ¿vale? De la importancia de las industrias culturales y creativas, ¿vale? En el desarrollo futuro y de modelos de sociedad que vayamos a generar. Yo creo que lo tienen medianamente claro. Lo que ocurre es que es un mensaje que es difícilmente trasladable a la sociedad porque el sector cultural, creo que, no sé, tendremos nosotros gran parte de responsabilidad, no se nos acaba de asumir como ¿cómo decirlo? Como esa herramienta, ¿no? Realmente transformadora, sino más bien como un espacio de simple, y entre comillas digo, simple ocio y entretenimiento sin más sustancia, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo creo que sinceramente hay que hacer un trabajo importante en llegar a la ciudadanía. Fíjate que yo pensaba que ahora con todo este tema de la pandemia y demás, el aislamiento, el encierro, etcétera, nos íbamos a dar cuenta porque todo el mundo se lanzó a consumir cultura y la inmensa mayoría de creadores y de empresas nos volcamos también en ofrecer contenidos y en darle alternativas a la gente, ¿no? Pero ha pasado todo eso y yo creo que hemos vuelto otra vez a lo mismo. Donde, y voy a decir algo, donde el ser humano realmente puede, digamos, marcar la diferencia, voy a decirlo así, con las máquinas o con las tareas mecanizadas, ¿vale? Y rutinarias y demás, está precisamente en el hecho creativo, en el hecho cultural. Ahí es donde realmente nosotros podemos marcar la diferencia, porque va a haber muchas otras cosas, muchas, dentro de nuestros trabajos cotidianos y de día a día, que van a ser realizados por máquinas en un futuro no muy lejano. Entonces, donde realmente tenemos que marcar la diferencia, y yo creo que ahí los territorios que apuesten por esas industrias culturales creativas, o sea, creativas y culturales, yo creo que van a tener una baza muy importante de desarrollo, y no solamente de desarrollo, sino de influencia en ese mundo futuro que queramos. Y si hablamos de industrias culturales, ¿de qué estamos hablando, Paco? Más Pues allá sí. del grupo de teatro, más allá ¿de qué estamos hablando? Bueno, la verdad es que las industrias culturales pasan por todos los ámbitos, ¿no? Desde la parte editorial, la parte audiovisual, la parte, lógicamente, de artes escénicas y demás, pero también está la artesanía, la moda, lógicamente la arquitectura, todo el tema multimedia, museos, etcétera, etcétera. Incluso la gastronomía forma parte de nuestro acervo cultural, ¿no? Entonces, todo aquello donde al final podamos darle un toque creativo, ¿no? Todo aquello que en un momento determinado va más allá de lo que podemos esperar, ¿no? Y no está hecho por procesos mecánicos. No sé, una obra de teatro, por ejemplo, no es lo mismo la que hagamos el día 8 de marzo en Badajoz que la que haremos el 12 de marzo en Moraleja, y siendo como va a ser el mismo montaje, ¿no? Porque luego, bueno, pues se le va a dar al final el escenario, la puesta en escena es diferente. Entonces, todas esas industrias que al final van a crear, pues eso, nuevos productos, nuevas formas de ver y de entender la vida, nuevas posibilidades, y yo creo que es algo
que realmente tenemos que cuidarlo y mimarlo más desde todos los ámbitos. Hablamos de industrias culturales que se encajan dentro de lo que está llamado la economía naranja, la economía que tiene que ver con el talento de las personas, ¿no? Me parece muy destacado el hecho de que la cultura va a ser una de las ejes principales que va a humanizar, humaniza nuestro desarrollo, humaniza nuestra sociedad, humaniza nuestro mundo, ¿no? En el tiempo de la era digital, ¿no? En el tiempo del virtuceno que decía Juan Carlos Casco en su publicación, ¿no? Es decir, en el tiempo de los ceros y los unos, ¿no? Y en las máquinas, ¿no? El mantener la fuerza del humano, porque al fin y al cabo mucho que tiene que ver con la cultura tiene que ver con las sensaciones, con los sentimientos y con la percepción individual de cada uno de nosotros. Así es, ¿verdad, Paco? Efectivamente, así es. Es un poco, bueno, lo que he comentado anteriormente, ¿no? Ahí va el futuro, como si quieres, como especie, ¿vale? Por ahí va. Es decir, eso es lo que nos va a marcar la diferencia. Y lógicamente, cuanto más conocimiento tengamos, cuanto más creatividad seamos capaces de aplicarle a esos conocimientos que tenemos, cuando al final seamos capaces de, entre comillas, distorsionar más, ¿no? Los hechos establecidos o las cosas tal y como las pensamos y como las vemos ahora, pues seremos capaces de generar y de crear nuevos espacios que yo creo que falta nos hace, ¿no? Donde al final, bueno, pues todos podamos, no sé, si entendernos o comprendernos o bueno, o remar al menos en la misma dirección. Vaya por delante que desde aquí hacemos un llamamiento a todos los artistas, a todos los que tienen la capacidad de crear para que sean muy cercanos a lo que marcan los objetivos de desarrollo sostenible, como no puede ser de otra forma, ¿no? La necesidad de la producción tiene que estar asociada a la sostenibilidad económica, medioambiental y social, tiene que estar también, tiene que contribuir, y con su lenguaje universal que hablábamos antes, a trasladar ese mensaje de la necesidad de que la sociedad, de que todas, sin que nadie se quede atrás, de que todas las personas, sin que nadie se quede atrás, seamos protagonistas de este nuevo tiempo que tiene que estar mucho más en equilibrio y en armonía con la naturaleza. De siempre hemos dicho que aquel que estudiaba en la ciudad, que vivía en la ciudad, estaba privilegiado con respecto al que vivía en lo rural, ¿no? Sobre todo en la accesibilidad a determinados servicios de calidad por un lado, de cantidad por otro, de posibilidad de elección por otro, frente a los que vivíamos o hemos vivido en lo rural, para los que nuestro abanico de oportunidades era mucho más reservado. Tenemos que pensar, tiene que pensar la cultura, tiene que pensar los artistas, tiene que pensar el arte y sus diferentes manifestaciones, en que en el entorno rural también ocurre, en el entorno rural es necesario acercar el entorno rural debe ser protagonista también de este nuevo tiempo. Bien, es que eso es muy interesante porque ¿protagonista dónde? Porque claro, No, claro. Es que ese es para mí que te estaba escuchando atentamente, es el punto, protagonista dónde, ¿no? Porque claro, si lo que hablamos es de ser protagonistas a nivel global, como bien dices, a nivel mundial, bueno, pues yo creo que no vamos a poder competir en el mundo rural ahora mismo. Es decir, no vamos a poder competir. O sea, podríamos, porque ahora además tenemos una capacidad de influir vía redes sociales, vía cuestiones inmediatas, etcétera, etcétera, tremendos, ¿no? Pero
Pero ¿qué queremos para el mundo rural? ¿Un Broadway, por ejemplo? ¿Queremos para el mundo rural? ¿Queremos macrofestivales? O sea, ¿protagonistas dónde? Es que eso creo que es una de las cuestiones que muchas veces no sé si nos estamos equivocando o a lo mejor no hemos hecho el análisis con la profundidad adecuada. ¿Eso es lo que queremos como mundo rural? ¿O lo que queremos como mundo rural es que la gente que vivimos en zonas rurales, aunque bueno, yo vivo en Cáceres, pero me considero muy rural, ¿vale? Podamos tener acceso a la cultura, igualdad, bueno, pues eso prácticamente, si no es ya en breve, vamos a tener gracias a muchas plataformas y muchas más que se van a crear y otras redes que seguro, vamos, que seguro no, y que ya se están generando, ¿no? Pero al final lo que tenemos que estar es también conforme con nuestra cultura y con aquellas cosas que hacemos y darles también la misma importancia que, o más, si me cabe, porque está hecha por nuestros vecinos y por nuestras vecinas, etcétera, que otro tipo de producciones, otro tipo de eventos, otro tipo de elementos que a lo mejor con mucho fuego artificial, con muchas luces y demás, pues nos deslumbra y nos parece que es maravilloso, pero si rascas un poquito quizás no lo sea tanto, ¿no? Fíjate, ahora estoy hablando contigo y aprovecho, estamos preparando un libro que saldrá en breve, que se llama Alma y Memoria, ¿vale? Y Alma y Memoria tiene que ver con esas fiestas, muchas de ellas ya casi en peligro de extinción y demás que hay en nuestros pueblos, espacio, o sea, es un libro fotográfico y también con texto sobre las propias fiestas, maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? O sea, el festival nuevo que se hace ahora, que no sé dónde, en la costa, que es tremendo y que confluyen ahí 100.000 personas en 3 días, o esa manifestación del carnaval urbano donde participan, ¿me explico? Entonces, quizá nos falta, siendo permeables y abiertos a todo, pero también ser orgullosos y reconocedores de aquellas manifestaciones culturales que tenemos más cerca y que tenemos en el ámbito rural y que muchas veces no le hemos dado importancia. No sé si te he contestado. Sí, yo creo que sí. Como diría alguno, poner en valor lo nuestro para que lo nuestro también permita trascender, ¿no? Pero ahora que obviamente después de una crisis sanitaria que está afectando a marcos económicos de forma tan contundente y haciendo tanto daño a tantas personas, ¿no? Está dificultando enormemente la vida y la vida de las personas, pues claro, el pensar en el aspecto económico, en la capacidad que pueda tener la cultura para poder atraer recursos, lógicamente es algo que es casi obligado, ¿no? Paco, apenas estamos ya en los últimos minutos de nuestro conversatorio, ni me gusta la palabra esa, ¿no? Conversatorio, ¿no? De este conversatorio que, como les digo, esta ciudadanía enfocada, que lo que hace es, bueno, pues lo que pretende es eso, ¿no? Hacerle reflexionar también, compartir visiones, compartir experiencias y compartir líneas de trabajo que mucha gente está desarrollando y que posiblemente pasen desapercibidos por nuestro día a día, por nuestra mirada, ¿no? ¿Cómo sería el último mensaje que dejarías, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje de ánimo, el mensaje motivador para que la ciudadanía, para que las personas se animen, por un lado, a hacer, a invertir en cultura, a hacer cultura, a crear cultura y a ser también parte a construir juntos pues este nuevo modelo ODS, este nuevo modelo Agenda 2030, este nuevo modelo también desde la cultura y desde las manifestaciones culturales ancestrales
modernas, diferentes, nuevas. Sabemos que en Extremadura hay propuestas culturales muy innovadoras, muy avanzadas, conocemos algunas. ¿Cuál sería el mensaje o el mensaje que le mandarías a la gente? Pues mira, escuchándote quizás lo primero que se me ocurre es que nos debemos permitir ser creadores. Nos deberíamos permitir inventar, crear, y además que no nos den ningún pudor en ello, ¿no? Porque yo creo que todos y todas tenemos si no parte, algunos más parte, otros gran parte, otros en un ámbito, otros en otro, pero tenemos nuestra parcela de creación y de artista. Quizás además así con eso, si todo el mundo se diese o nos diésemos la posibilidad de ser artistas, entenderíamos mejor y más el mundo del artista y el mundo de la cultura. Y cómo desde cualquier representación cultural, al final lo que queremos es transmitir algo que llevamos dentro cada uno. Tú sabes que yo hago alguna cosa con el tema de fotografía y a mí me da un pudor tremendo. Un pudor tremendo mostrar porque no me considero artista, ¿no? Y a lo mejor por eso te lo estoy diciendo, que creo que nos tenemos que permitir el hecho de ser artistas y de poder ofrecer lo bueno o lo malo. Luego ya nos juzgarán o nos dirán si gusta más o gusta menos, pero darnos la posibilidad de ser artistas. Yo creo que eso sería un buen proyecto, Juan. El intentar sacar el artista que cada uno y que cada una lleva dentro, ¿vale? Y que nos lo permitiésemos. Y yo creo que ese sería sobre todo el mensaje, porque todo lo demás, yo ya te digo a nivel empresarial, sabes que bueno, empresa pequeñita, ¿no? Pero hacemos muchas cosas y tenemos muchos proyectos, afortunadamente, y espero que vayan saliendo, ¿no? Pero al final de todo esto saldremos. Y la creación y la cultura va a seguir estando ahí. Le guste más a unos o le guste menos, o nos quieran llevar por un lado o nos quieran llevar por otro. Al final el artista no va a dejar de expresar lo que lleva dentro. Y las empresas que nos dedicamos a este sector nos gusta lo que hacemos, nos motiva mucho el lograr nuestros objetivos y bueno, como te decía antes, como no hay rutina y cada día es un mundo y ves hoy de repente tienes una conversación estupenda con un amigo, pero ahora dentro de un rato estaremos visionando unos vídeos para otra historia. O sea, es una maravilla, con lo cual seguiremos estando ahí porque nos apasiona lo que hacemos y cuando a alguien le apasiona lo que hace, es difícil que deje de hacer. Gracias, amigo Paco. Señoras y señores, educación a lo largo de la vida. En la cultura están en la esencia de nuestro aprendizaje permanente. Está también la esencia de esa nueva construcción en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, con un lenguaje que además es un lenguaje universal, un lenguaje que lo entiende todo el mundo y que además lo personaliza. Pero sobre todo, también vaya desde aquí nuestro agradecimiento y nuestro aplauso para todas esas personas que se dedican a crear por su grandísima contribución social y su contribución al imaginario social. Vaya y recalco y terminamos esta sesión, que espero que haya sido de su agrado, con una frase: permitan ser creadores, permitan ser personas que crean. Una sociedad con personas que crean es una sociedad que avanza, que genera oportunidades y que tiene asegurado su presente y su futuro. Muchísimas gracias. Hasta aquí ha sido esta nueva edición de Ciudadanía Enfocada. Como saben, un proyecto financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura y que desarrolla
la Asociación de Universidades Populares. Gracias, amigo Paco Palomino. Gracias, Atacama. Seguimos en el camino. Adelante. Un abrazo.